Tu pueblo jubiloso, lo vamos a hacer de pie. Tu pueblo jubiloso se acerca a ti, Señor, y con triunfantes voces hoy canta tu loor por todas tus bondades que das en plenitud. Tu pueblo humildemente te expresa Esta gratitud. gratitud, aunque Aunque el humano nunca nunca te pueda aquí palpar, tú siempre con los tuyos tuyos has ha prometido prometido estar. estar. Los Los cielos cielos te te revelan, Rey nuestro y nuestro Creador. creador, Sentimos tu tu presencia, presencia, oh nuestro ser. Señor. Oh Cristo, te adoramos, Adoramos, te damos damos nuestro nuestro amor. amor, Oh, llena a nuestras nuestras vidas vidas de de fuerza, fe y valor. Impártanos tu fuego, tu gracia, gracia, la la vida vida celestial, que celestial. siempre te rindamos Brindamos adoración adoración leal. leal. Amén. Amén, amén. 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 Esto, El tiempo es suyo, hermano Toño. ajá, así es. Ahí más. Vale. Dale. Feliz sábado, hermanos. Oremos. Ore. Amén. Padre nuestro, damos gracias por esta mañana. Damos gracias por esta mañana, Señor, por este sol hermoso que sale aquí en este lugar. Gracias por tus bendiciones, por la vida, por tus cuidados que tienes con nosotros, Señor. Pedimos que nos bendiga en este día, que al escuchar tu palabra podamos entenderla, podamos vivirla también. Guía a la hermana el mensaje en esta mañana, que tú le conduzcas hacia lo correcto también. Lo que escuchamos, Señor, podamos escuchar, aprender y ser guiados por tu Espíritu Santo. Amén. Sé, Señor, con todos estos hermanos que escuchan tu palabra, Señor. Ayúdanos a prepararnos para ese encuentro contigo que no demora mucho. Guíanos pues en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Amén. amén y amén. Amén. Bienvenidos, hermanos. ¿Están viendo la pantalla? Sí, hermana. Sí. Tenemos el PDF ahí. La presentación se llamó del anciano Jeff. Se llamó, ya les voy a decir cómo es que se llamó. Se llamó Daniel 11, eventos finales, lo que usted necesita saber. Así se llamó la presentación. Daniel 11, eventos finales, lo que usted necesita saber. Y yo pienso que hay muchas cosas que se repiten acá de otras presentaciones, pero yo pienso que esa repetición no nos viene mal, ¿verdad?
¿Ustedes qué opinan? No. No, No, hermanita, en ningún momento. no nos viene mal porque la palabra de Dios dice que el Señor, una de las métodos de aprendizaje es la repetición y la ampliación. Entonces, nos va a Amén. repetir muchas cosas porque las necesitamos para poder aprenderlas. Como dice Amén. la profecía de Ezequiel, que en la visión vio una ruedas dentro de ruedas que al principio parecían confusión, pero que al contemplarlas encontrábamos en ellas perfecta armonía. Amén. Contemplarlas y contemplarlas es repetición y repetición, así de esa manera las estamos contemplando hasta que hagan perfecta armonía en nuestra mente, porque son cosas que necesitamos saber. Esto es un artículo que se llama El libro de Daniel, es un artículo del anciano Jeff y es el número 165. Y vamos a leerlo y cuando yo de pronto me venga a la mente alguna cosa que debo explicar, la explico, pero si ustedes también quieren hacer un aporte o les viene algo a su mente, también pueden hacérmelo saber y les doy el tiempo pues para que compartan Amén, alguna hermanita, cosa. una preguntita. Adelante, hermano. El título de hoy, ¿cómo es, hermanita? Daniel 11, eventos finales, lo que usted Eventos finales. necesita saber. Ah, gracias, hermanita. Vale. Tiene un subtítulo aquí que dice Desvelando el tapiz profético. ¿Desde qué punto empieza este artículo a desvelar el tapiz profético? Desde Alejandro Magno hasta la Roma moderna. ¿Cuál será la Roma moderna? La Roma moderna, ¿eh? El dragón, la bestia y el falso profeta. La triple unión de ahora. Ajá. Entonces se va a desvelar el tapiz profético desde Alejandro Magno. Y Alejandro Magno, ¿qué lugar ocupó en los imperios terrenales? Fue primero Babilonia, segundo fue Medo-Persia Medo y y después tercero fue Grecia. Grecia. Y Grecia fue con Alejandro Magno. Entonces, desde el tercer reino se va a empezar a desvelar el tapiz profético hasta nuestro tiempo, hasta la Roma moderna, que es compuesta por una triple unión del dragón, la bestia y el falso profeta. Porque ellos siempre ellos han tenido, recuerden los artículos anteriores, que todos ellos, los que llegan a dominar supremos el mundo, han tenido que vencer tres obstáculos. Y ahora, pues como que esos tres obstáculos están en unión, dragón, la bestia y el falso profeta, ¿vale? En estos momentos de la historia. Entonces, hay unas conclusiones claves aquí y dice, este artículo profundiza en la narrativa histórica y profética que siguió a la repentina muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C., tal como se describe en el libro de Daniel. Traza la división del imperio de Alejandro Magno en dos reinos principales. Hago una aclaración, dice dos reinos principales, porque en realidad cuando Alejandro Magno murió, el imperio se dividió en muchas, ¿cómo le digamos? En muchos territorios. En Pero, cuatro cuadrantes. pero hubo muchas luchas entre ellos, hasta que llegaron a cuatro y finalmente llegaron a dos reinos principales. Y esos dos reinos principales son los en los que nos vamos a enfocar. Dos reinos principales simbolizados como el rey del norte y el rey del sur. Eso lo dice Daniel 11:5.
Daniel 11:5 empieza a contar esa historia de esos dos reinos principales de Alejandro Magno, en que quedó, por fin, en que vino a terminar el imperio de Alejandro Magno, en esos dos reinos principales, rey del norte y rey del sur. El artículo examina los intrincados detalles de alianzas, traiciones, conquistas y cautiverios que se desarrollan entre estos reinos, estableciendo paralelismos, y en eso voy a hacer claro. Algo que me había venido a decir y que no dije, se me había salido, porque como se va a desvelar el tapiz profético, es a través de línea sobre línea, considerando esa línea de allá del primer rey del norte, del primer rey del sur, y paralelándola con las líneas posteriores. ¿Y por qué hacemos eso? ¿Ustedes saben por qué haríamos eso? Porque es la forma correcta de estudiarlo. Exactamente, es el método bíblico que está en Isaías 28. Y si seguimos el método bíblico que está en Isaías 28, nos estamos asegurando que estamos en la verdad, que Ujú. no estamos recibiendo interpretaciones erróneas, ¿vale? Ni de hombres. Interpretaciones erróneas ni interpretaciones de hombres. Entonces y cautiverios que se desarrollaron entre estos reinos, estableciendo paralelismos con eventos históricos posteriores, incluyendo el auge y la caída de Roma, tanto pagana como papal. Además, explora el significado tipológico de estos eventos, arrojando luz sobre la premonición profética de dinámicas geopolíticas modernas, o sea, las dinámicas geopolíticas modernas de ahora, que sería, ¿cuál sería el rey del sur? Sería la izquierda. ¿Cuál sería el rey del norte? Pues sería la derecha. Dinámicas geopolíticas modernas, como la caída de la Unión Soviética en 1989, era rey del sur, la Unión Soviética es izquierda, y mediante un análisis meticuloso de la profecía bíblica y los registros históricos, el artículo dilucida la naturaleza cíclica de los imperios humanos y la perdurable relevancia de los principios divinos. La naturaleza cíclica de los imperios romanos. ¿Qué quiere decir la palabra cíclica? Que, que hace como especie de un círculo. Aquí la tenemos. Yo la busqué antes de que ustedes se conectaran para leerla, para que nos quede más claro en nuestra mente. Cíclica, o cito, es un adjetivo que describe algo perteneciente o relativo a un ciclo. O sea, el ciclo empieza y siempre se vuelve un ciclo, un círculo ahí, o relativo a un Que se ciclo. repite. Que se Cara- repite. Exactamente, caracterizado por repetirse periódicamente o regresar a un estado anterior. Entonces esos imperios es como que se termina uno y empieza el otro y otra vez empieza el ciclo y se repite como lo que pasó con el anterior, ¿correcto? Así es. Ujú. Entonces vamos a volver, ya entendiendo eso, para que vayamos entendiendo bien en lo que vamos a estudiar. Son 7 hojas, voy a tratar de leerlas todas, que nos quede completo eso. Ya entendiendo eso, entonces ya sabemos, vuelvo a repetir, mediante un análisis meticuloso de la profecía bíblica y los registros históricos,
El artículo dilucida la naturaleza cíclica de los imperios humanos y la perdurable relevancia de los principios divinos. Las consecuencias de la muerte de Alejandro Magno llevaron a la división de su imperio en dos reinos principales, simbolizados como el rey del norte y el rey del sur. Vuelvo y les recuerdo, no es que al morir Alejandro quedaron dos reinos, no. Cuando Alejandro murió se dividió en muchas partes. Yo creo que hasta más de 10. Pero entre esas partes lucharon porque cada una quería poder y poder. Y luego llegaron a 4 imperios que fue el de Ptolomeo, Casandro, Lisímaco y Seleuco. Y esas 4 siguieron luchando hasta que quedaron solamente el rey del norte, que era el de Seleuco, y el rey del sur, que era el de Ptolomeo. Quedaron esas dos partes principales. Tengan eso siempre en su mente, ¿vale? Porque si usted dice, no, que el imperio de Alejandro Magno se dividió en dos imperios, el rey del norte y el rey del sur. Y alguien que sabe de historia universal le dice, no, cuando Alejandro Magno murió, el imperio de Alejandro Magno se dividió en muchas más partes. Entonces ustedes van a quedar como que, ¿qué pasó aquí? No, sí se dividió en muchas más partes, pero la Biblia está enfocándose en dos partes principales, que es la parte del norte y la parte del sur. ¿Ok? Digan amén. 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 Vale. Entonces, la narración profética en Daniel 11 describe la lucha constante por el dominio entre estos dos reinos, que continúa a lo largo de todo el capítulo. Fíjense, hermanos, que se dividió en muchas partes del imperio de Alejandro Magno, pero en las luchas por el poder, esas partes se fueron fusionando hasta que llegaron a quedar dos. Y esas dos partes han luchado por tener el dominio, pero nunca se han fusionado. Y hasta el final, bueno, no sé, al final, como que quedan es en la triple unión. Ya al final, tal vez ahí, al final será que se fusionen, pero al final, cuando ya tendrán poder por una hora nada más. Entonces, la narración profética de Daniel 11 describe la lucha constante por el dominio entre estos dos reinos, que continúa a lo largo de todo el capítulo. El rey del sur y el rey del norte se ven envueltos en alianzas, traiciones, conquistas, reflejando acontecimientos históricos entre las dinastías Ptolemaica y Seleucida. Entonces, voy a leer, por ejemplo, una alianza. Acá vamos a ver si me la encuentro rapidito. Leer algo de ello en la Biblia acá. Daniel, Daniel 11. Daniel 11, por acá. Daniel 11. Por ejemplo, acá, y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso, su dominio será grande. Y el 6 dice, al cabo de años harán alianza. Ahí está hablando de una alianza. Y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada a ella y los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Ahí está hablando de una alianza, y ahí es una alianza humana, que ahora vamos a avanzar rapidito para encontrarla. Yo les digo dónde Una está. pregunta, Adelante. una pregunta. El rey
el reinado del norte, cuando la Roma, la Grecia de Alejandro Magno se fusionó, que quedaron dos al final, uno al norte y otro al sur. El del norte era dominado por quién, por Seleuco o Ptolomeo. Era Seleuco. El imperio Al norte. Seleucida, al norte. Ptolomeo eran los ptolemaicos, los del norte eran los seleucidas. Ajá. Pero ahorita va aquí a aclararle más cosas porque fueron varios que moría uno y venía otro y moría uno y venía otro. Entonces, ahorita nos va a aclarar muchas cosas acá. Varios de los seleucidas y varios de los ptolemaicos. Por ejemplo, Ptolomeo I, Ptolomeo II, Ptolomeo III y así los seleucidas. Unos se llamaban seleucos, otros llegaron a llamarse antíocos. Ajá. Entonces, la narración profética en Daniel 11 describe la lucha constante por el dominio entre estos dos reinos que continúa a lo largo del capítulo. El rey del sur y el rey del norte se ven envueltos en alianzas, traiciones, conquistas, reflejando acontecimientos históricos entre las dinastías Ptolemaica y Seleucida. Algunos versículos específicos en Daniel 11 corresponden a sucesos históricos, como la alianza matrimonial entre el rey del sur y el rey del norte, seguida de traición y asesinato. Ahora explicaremos eso. Seleuco Nicator, general al servicio de Ptolomeo. O sea que cuando Alejandro Magno murió, y las divisiones llegaron a quedar en esos dos reinos principales, los del norte y los del sur. El poderoso era Ptolomeo. Y Seleuco, que era rey del norte, era un general de Ptolomeo, pero aunque era general de Ptolomeo, era más poderoso que Ptolomeo y se independizó y se convirtió en el rey del norte. ¿Vale? Ajá. Sí, como decir Panamá vamos, es un siervo de Estados Unidos, pero es más poderosa que Estados Unidos, por decir algo. Entonces se independiza, ¿ya? Pero ahí como Ajá, sí. nación. Pero aquí era Seleuco Nicator, era general del rey del sur, pero era más poderoso que el rey del sur y se le abrió. Entonces, Seleuco Nicator, general al servicio de Ptolomeo, se erige como el primer rey del norte tras conquistar tres obstáculos geográficos. El paralelo, en paralelo a imperios posteriores como la Roma pagana y la Roma papal. Así que Seleuco, que era general de Ptolomeo, que era rey del sur, se hace rey del norte cuando conquista Siria, cuando conquista la tierra gloriosa, hace pacto con Israel, o cuando conquista Siria, cuando conquista el sur. Bueno, ahorita los vamos a leer ahí porque no estoy recordando bien, pero están ahí en el artículo. Pero tiene que vencer tres obstáculos. Dice, como tras conquistar tres obstáculos geográficos en paralelo a imperios posteriores como la Roma pagana y la Roma papal. Porque la Roma pagana sí sé que conquistó Siria, que conquistó la tierra gloriosa cuando hizo pacto con los macabeos, y luego conquista Egipto en la batalla de Accio. Y la Roma papal sí, lo tengo claro que conquistó tres obstáculos, que como la hermana Natalia lo ha dicho, fueron las tres tribus arrianas, los tres cuernos que fueron arrancados por el cuerno pequeño, según lo revela la profecía, lo ilustra la profecía. Vamos a ver cuáles fueron los obstáculos que dominó Seleuco Nicator, que fue el primer rey del norte. El reinado del primer rey
del Norte dura 35 años, simbolizando la duración de ciertos periodos históricos, incluido el gobierno papal. Porque el gobierno de ese primer rey del norte, él gobernó 35 años, del 281 antes de Cristo al 246 fueron 35 años. Pero si usted diezma 35, ¿cuánto daría el diezmo de 35? 350. 3,5, ¿verdad? Ajá. ¿Y cómo dice Daniel 7:25 que la Roma papal iba a gobernar suprema durante cuánto tiempo? Alguien que me lea Daniel 7:25. Búscalo rápido. Daniel 7:25. Sí. Amén. Hablará palabras contra el Altísimo. Los santos del Altísimo quebrantará y tratará, perdón, Enviar y los tratará de tiempos. cambiar los tiempos y la ley. Serán entregados en su mano por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Un tiempo, dos tiempos y medio tiempo son 3 años y medio, o sea, 3,5. Y el 3.5. diezmo de los 35 años que gobernó el primer rey del norte, Seleuco Nicator, el diezmo es 3,5. ¿Se están paralelando o no se están paralelando? Amén. Amén. Bueno, para que ustedes miren eso, que eso solamente lo puede hacer Palmoni. Amén. Entonces sigo leyendo. Seleuco Nicator, general al servicio de Ptolomeo, se erige como el primer rey del norte tras conquistar 3 obstáculos geográficos en paralelo a imperios posteriores como Roma pagana y la Roma papal. El reinado del primer rey del norte dura 35 años, simbolizando la duración de ciertos periodos históricos, incluso el gobierno papal, que es lo que acabamos de demostrar ahorita con la cuenta que sacamos. La interpretación de la hermana White sugiere que gran parte de la historia registrada en Daniel 11 se repetirá. ¿Hemos leído esa cita? Sí, la hemos leído. Lo Señora. que indica la naturaleza cíclica de los imperios humanos y el juicio divino. La hermana White dice en su cita que ya está por terminarse las profecías del capítulo 11 de Daniel y que mucho de lo revelado allí se repetirá. O sea, ahí indica que los ciclos vuelven a repetirse. La naturaleza cíclica de los imperios humanos y se está repitiendo ya el último ciclo y el juicio divino. Acontecimientos históricos como la invasión de Roma por Napoleón en 1798 y el posterior saqueo de obras de arte coinciden con profecías bíblicas sobre tratados de paz rotos y el rapto de cautivos. Los, ¿Y cómo coincide aquí? Que dice que cuando hicieron los versos que leí, 5 y 6 de Daniel 11 5 y 6 dicen que el rey del norte y el rey del sur se unen por alianzas humanas, porque la hija del rey del sur vendrá al rey del norte y se casará con él, pero no permanecerá. Ahí hubo una alianza por tratado matrimonial, una alianza que fue rota. Y cuando esa alianza fue rota, el hermano de la hija del rey del sur, que fue muerta al romperse esa alianza, él, en venganza, ataca al rey del norte y lo vence y se lleva cautivo los dioses que ellos tenían ahí, todos esos ídolos, cosas, los devuelve a Egipto y por eso lo llaman Ptolomeo Evergetes, que quiere decir que es fue algo bueno para Egipto porque le regresó
los dioses que otro rey del norte se les había quitado, ¿correcto? Entonces ahí estoy hablándoles de eso porque ahí se cumple acontecimientos históricos como la invasión de Roma por Napoleón en 1798 y el posterior saqueo de obras de arte coinciden con profecías bíblicas sobre tratados de paz rotos y el rapto de cautivos. Aquí en 1798, cuando Napoleón Grande le dio la herida, o Napoleón Bonaparte le dio la herida al Papa Pío VI, ahí se rompió un tratado que ellos tenían que se llamaba el Tratado de Tolentino y el Papa Pío VI fue llevado cautivo, pero ellos se llevaron de ahí, fue visto que sacaron obras de arte, o sea, sacaron muchas cosas de allá de Roma, en cumplimiento de lo que hizo el Ptolomeo cuando se vengó por la muerte de su hermana que se llevó, le devolvió a Egipto todos los dioses que el rey del norte le había quitado en esa época anterior. No sé si me hice entender. Amén, Sí, hermana. hermano. Continúa entonces con el siguiente. Los versos de Daniel 11 tipifican acontecimientos históricos posteriores. Estos tipifican acontecimientos posteriores, como por ejemplo nuestra historia, incluido el colapso de la Unión Soviética, porque es nuestro tiempo del fin. En 1989 empieza nuestro tiempo del fin, y representan la represalia y el cumplimiento de las profecías relativas al tiempo del fin. Entonces, eso, por ejemplo, Ptolomeo se vengaba por la muerte de su hermana. Aquí eso paralela porque, por ejemplo, Putin se venga por lo que le hicieron a la Unión Soviética, ¿correcto? Y eso es como un ciclo, es un ciclo que se va repitiendo y se repite y se repite. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, hermana, No. está bien. Seguimos, vamos a la página 2. El artículo concluye con reflexiones sobre la naturaleza transitoria del poder terrenal y la importancia perdurable de los principios divinos, tal como se ilustra a través del auge y la caída de las naciones en la historia. O sea que esos poderes uno los ve que tienen tanto poder y uno cree que nunca nadie los va a tocar, que de allá nadie los puede tocar porque ellos son los que están en la cima, en el poder. Y resulta que, por ejemplo, el poder de Babilonia, que era el de más grandeza que todos, lo vimos que cayó y su poder desapareció y sus glorias desaparecieron. Y así sucesivamente hemos estado viendo caer reinos, después el de Medo-Persia, después el de Grecia, después la Roma papal, la Roma pagana, la Roma papal, la Unión Soviética. Estamos viendo caer el sexto reino, Estados Unidos, y estamos viendo resucitar el octavo reino, que es de entre los siete, unirse en su triple unión por una hora e ir a su perdición sin nadie quien le ayude. Amén. Amén. Ajá. Y esas son las caídas de las naciones en la historia, pero hemos visto caer el poder de Dios alguna Nunca, vez. Nunca. nunca. Todos esos poderes superiores en la tierra han caído, han sido transitorios, pero la importancia perdurable de los principios divinos nunca la hemos visto caer. Así que aunque las olas sean tan fuertes que uno dice, ¿cómo voy a pasar esto? Esto no lo puedo pasar, tengo miedo. Pues aferrémonos de los principios divinos porque ellos nunca caerán. Que podamos Gloria a aferrarnos, Dios. que esa sea nuestra oración para siempre. Amén. Seguimos avanzando. Ahora consideraremos la historia que tuvo lugar después de la conquista de Alejandro Magno. Perdón, sí, después de la conquista de Alejandro Magno. Alejandro Magno llegó a conquistar el mundo muy joven, tenía 25 años, pero después murió súbitamente.
la alcoholemia. Sí, dice, ahora consideremos la historia que tuvo lugar después de la conquista de Alejandro Magno, su muerte súbita, que representa el año 538 hasta el momento del fin en 1798. O sea, que esa conquista de Alejandro Magno y luego su muerte súbita, esa línea que sucedió allí, después de su muerte súbita, representa el año 538 a 1798. ¿Y por qué? Yo les voy a explicar por qué. Porque 538 y 1798 fue lo que leyó la hermana Zobeida, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, 3 años y medio proféticos que convirtiéndolo a años literales nos da 1260 años, pero Daniel nos dice que son tiempo, tiempos y medio tiempo, o sea, nos está hablando de 3 años y medio, ¿verdad? Así. Ajá. Y el primer Ujú. rey del norte, que fue Seleuco Nicator, que era general de Ptolomeo, pero que era más poderoso que Ptolomeo, reinó 35 años. Y si le sacamos el diezmo a 35 nos da tres punto Tres punto cinco. cinco. Lo mismo que 3 años y medio proféticos lo ilustraríamos como 3.5. Entonces ahí es que se paralela eso con 538 a 1798 que son 1260 años o 3 años y medio o 3.5. ¿Sí? ¿Quedó entendido eso o o es necesario alguna otra aclaración? No, Está bien, hermanita. Vale, entonces avanzamos. Y cuando se levante, su reino será quebrantado y se dividirá hacia los 4 vientos del cielo, y no a su posteridad, ni conforme al dominio que gobernó, porque su reino será arrancado incluso para otros, además de aquellos. Y el rey del sur será fuerte, y uno de sus príncipes será más fuerte que él. Ese fue Seleuco Nicator. Y tendrá dominio, y como ven, eso lo está diciendo, así es que lo describe, así es que lo registra Daniel 5 creo, Daniel 4 así lo está registrando. Y dice que su reino será repartido para los 4 vientos del cielo. Ahí cuando habla de 4 vientos está hablando 4 imperios, que es el imperio de Ptolomeo, Seleuco, Casandro y Lisímaco. Pero como en las luchas, ellos fueron dominando sobre Casandro y sobre Lisímaco, entonces no quedaron sino dos. Entonces dice, y su reino será arrancado incluso para otros, además de aquellos. Y el rey del sur será fuerte y uno de sus príncipes será más fuerte que él y tendrá dominio. Su dominio será un gran dominio y al final de los años se unirán, porque la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer un pacto, pero ella no conservará el poder de su brazo, ni él se mantendrá en pie, ni su brazo, sino que ella será entregada. Y los que la trajeron, y el que la engendró, y el que la fortaleció en estos tiempos, pero una rama de sus raíces se levantará, pero de una rama de sus raíces se levantará uno en su territorio, que vendrá con un ejército, entrará en la fortaleza del rey del norte, los atacará y prevalecerá. También llevará cautivos a Egipto, a sus dioses, con sus príncipes y con sus preciosos vasos de plata y de oro, y reinará más años que el rey del norte. Así el rey del sur volverá a su reino y regresará a su tierra. Eso está en Daniel 11:4-9 y ahí está describiendo lo que yo les digo.
Cuando murió Alejandro Magno se divide en muchos imperios a los cuatro vientos del cielo, luego vienen a quedar cuatro. Ptolomeo, Seleuco, Lisímaco y Casandro siguen las luchas hasta que solamente vienen a quedar dos, que son el rey del norte y el rey del sur. El rey del norte fue un general del rey del sur, pero que era más fuerte que él, así que se abrió Seleuco. y siguieron Seleuco, Nicator y siguieron las guerras entre ellos dos. Así que para hacer la paz, el rey del sur le dijo, no peleemos más, hagamos la paz con la condición de que te cases con mi hija. Y el rey del norte aceptó, pero el problema era que el rey del norte ya tenía mujer que la, que la alejó del reino, se llamaba Laodice y la alejó del reino con el hijo que tenía con ella y se casó con la hija del rey del sur, pero después él se arrepintió y volvió a buscar a Laodice, y Laodice llegó, pero venía llena de venganza y de susto, porque decía, después se vuelve a arrepentir y se vuelve a traer a la hija del rey del sur, a Berenice, y me matan a mí, matan a mi hijo, así que yo me voy a adelantar, y lo envenenó y mató también a Berenice y al hijo y a los que venían con ella. Así que una rama de sus raíces fue el hermano de ella, Ptolomeo Filopator, creo que era Ptolomeo Filopator. Bueno, fue el Ptolomeo, hijo del papá, del Ptolomeo, papá de Berenice. Y cuando murió el Ptolomeo, el papá de Berenice, él llegó al trono y como estaba lleno de venganza, lo primero que hizo fue atacar al rey del norte y estaba reinando el hijo de Laodice. Lo llevó preso, mató a Laodice y se llevó todos los dioses y todas las cosas para Egipto y se llevó preso al hijo de Laodice y al año, según registra Uri Smith, de estar en prisión, ese se llamaba Seleuco, aquí ahorita lo vamos a leer, no me acuerdo el apellido, lo tuvo un año preso allá en Egipto y al año murió al caer de un caballo. Pero cuando se le dio la herida de muerte al Papa Pío VI, lo llevaron preso también. Lo llevaron preso en 1798, se llevaron preso al Papa Pío VI y también murió al año de estar preso. Y a él, ¿cómo lo representan al Papa? Como una mujer montada sobre una bestia. Entonces es un paralelismo de lo que pasó con el primer rey del norte. ¿Vale? Ajá. Les adelanto porque aquí lo va a decir, pero yo trato de adelantarles para que cuando lo lean recuerden que ya lo dije. Y si no lo entienden, me lo preguntan. ¿Vale? Amén. Esto es lo que Ajá. registra Daniel 11:4-9. Aquí así que aquí lo explica más claro. Finalmente, tras la caída del reino de Alejandro Magno, quienes luchaban por el control del antiguo reino se dividieron en dos reinos principales. Uno controlaba el sur del antiguo imperio de Alejandro y el otro el norte. A partir de ese momento, en la narración profética se les identifica simplemente como el rey del sur y el rey del norte. Ahí en Daniel 11. Una vez que la lucha por el dominio mundial llega al punto en que solo se representa entre el rey del norte y el rey del sur, eso es lo mismo que tenemos ahora, izquierda y derecha, lucha por el dominio mundial, es lo mismo. Es un ciclo que se está repitiendo y se está terminando ya, es el último evento. Una vez que la lucha por el dominio mundial llega al punto en que solo se representa entre el rey del norte y el rey del sur, los símbolos de esos dos reinos continúan presentes a lo largo de todo el capítulo. En el verso 5, el rey del sur se establece y es poderoso, pero el rey del norte también es poderoso y su reino es más extenso. Luego, en el verso 6, el rey del sur propone una alianza con el rey del norte. El tratado de paz se sella cuando el rey del sur entrega a su hija al rey del norte
para que este último pueda casarse con ella y ratificar su alianza con vínculo familiar. El rey del norte acepta, deja a su esposa y se casa con la princesa del sur. Y así se inicia la alianza. Entonces, es la alianza de que habla ahí el verso 5 y 6. Finalmente, la princesa del sur da a luz un hijo varón, y el rey del norte se cansa de su nueva esposa y la repudia, como había hecho con su primera esposa. Retoma a su primera esposa, y tan pronto como la esposa original es restaurada y tiene la oportunidad, mata al rey del norte, a su esposa del sur, a su hijo y todo su séquito egipcio. El acto de la esposa original, el asesinato de la princesa del sur y su hijo enfurece a la familia de la princesa del sur. Y uno de sus hermanos reúne un ejército y ataca al rey del norte. El ejército del sur prevalece sobre el rey del norte. La primera novia que asesinó al rey del norte, su esposa del sur y su hijo son ejecutados. El hijo de la esposa original, que había sido instalado como rey gobernante del norte tras la muerte de su padre, es capturado y llevado de regreso a Egipto por el rey del sur, junto con algunos artefactos e ídolos egipcios que habían sido tomados del reino del sur por el reino del norte en batallas anteriores. Una vez en Egipto, los capturados, el rey del norte cae de un caballo y muere. Uriah Smith relata la historia de la siguiente manera. Verso 6. Y al cabo de los años se unirán, porque la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer un pacto, pero ella no conservará el poder del brazo, ni se mantendrá en pie, ni su brazo, sino que ella será entregada, y los que la trajeron, y el que la engendró, y el que la fortaleció en estos tiempos. Hubo frecuentes guerras entre los reyes de Egipto y Siria. Esto fue especialmente cierto entre Ptolomeo Filadelfo, segundo rey del sur, y Antíoco Teos, tercer rey de Siria. Finalmente acordaron firmar la paz con la condición de que Antíoco Teos repudiara a su esposa Laodice y a sus dos hijos y se casara con Berenice, hija de Ptolomeo Filadelfo. En consecuencia, Ptolomeo llevó a su hija ante Antíoco, otorgándole una inmensa dote. Pero ella no conservará el poder del brazo, es decir, su influencia y poder con Antíoco. Y así fue, pues poco después, en un arrebato de amor, Antíoco trajo de vuelta a su ex esposa, Laodice, y a sus hijos a la corte. Entonces dice la profecía, ni él, Antíoco, se mantendrá en pie, ni su brazo, ni su descendencia. Laodice, restaurada al favor y al poder, temió que en la inconstancia de su carácter, Antíoco la deshonrara de nuevo y llamara a Berenice. Y concibiendo que nada menos que su muerte sería una salvaguarda eficaz contra tal incontingencia, mandó envenenarlo poco después. Tampoco su descendencia con Berenice le sucedió en el reino, pues Laodice manejó los asuntos de tal manera
que aseguró el trono para su hijo mayor, Seleuco Calínico. Ese Seleuco Calínico fue el que se llevó preso Ptolomeo Nicator a Egipto y que murió al año cayendo de un caballo. Oh, Pero tal maldad no podía permanecer impune por mucho tiempo, como predice la profecía y como lo demuestra la historia. Pero una rama de sus raíces, eso es lo que predice la profecía, esto que vamos a leer aquí. Pero una rama de, pero una rama de sus raíces se levanta, pero de una rama de sus raíces se levantará uno en su territorio que vendrá con un ejército y entrará en la fortaleza del rey del norte y los atacará y prevalecerá. Ese fue el Ptolomeo, ¿cómo es que se llama? Helénico. Ese fue Todos los míos. el hijo del papá, el Ptolomeo papá de Berenice. Ahorita lo va a decir. Entonces dice, como lo demuestra la historia, pero de una rama de sus raíces se levantará uno en su territorio que vendrá con un ejército y entrará en la fortaleza del rey del norte y los atacará y prevalecerá, y también llevará cautivos a Egipto sus dioses con sus príncipes y con sus preciosos vasos de plata y oro. Durará más años que el rey del norte, así el rey del sur volverá a su reino y regresará a su propia tierra. Aquí da la explicación, aquí da Urias Smith la explicación de ese verso. La barriga, el agua de la caldera. Y yo Hermana, se lo dije, hermana, dígale que dijo que le dice la hermana, y esa cosa cierre su micrófono, hermana Natalia. No, eso- Bueno, sí. Y esto empieza hermana decir Natalia, cierra el Por otro micrófono. lado. Aquí no es, hermana. ¿No? Es por allá, por donde están hablando. Es por allá, por otro lado. Ah, bueno, está bien. Si es de aquí, de alguien de aquí, pues que cierren el micrófono. Esta rama que brotaba de la misma raíz que Berenice era su hermano, Ptolomeo Evérgetes. ¿Cómo entonces el hermano de Berenice se llamaba Ptolomeo Evérgetes? Apenas sucedió a su padre Ptolomeo Filadelfo. Ptolomeo Filadelfo era el papá de Berenice y el hermano era Ptolomeo Evérgetes. En el reino de Egipto, cuando ardiendo en deseos de vengar la muerte de su hermana Berenice, reunió un inmenso ejército e invadió el territorio del rey del norte, es decir, de Seleuco Calínico, quien junto con su madre Laodice reinaba en Siria y prevaleció contra ellos, llegando incluso a conquistar Siria, Cilicia, las partes superiores más allá del Éufrates y casi toda Asia. Pero al enterarse de que se había levantado una sedición en Egipto que requería su regreso a casa, saqueó el reino de Seleuco, tomó 40.000 talentos de plata y vasijas preciosas y 2.500 imágenes de los dioses. Entre estas se encontraban las imágenes de Cambises, que Cambises había tomado anteriormente de Egipto y llevado a Persia. Los egipcios, entregados por completo a la idolatría, otorgaron a Ptolomeo, a la idolatría, otorgaron a Ptolomeo el título de Evérgetes, que quiere decir benefactor, como un cumplido por haber restaurado así, después de muchos años, a sus dioses cautivos. Le dieron un título a él,
Pero este título que le dieron Ptolomeo de Vergetes, que quiere decir benefactor, eso se repite cuando la Roma papal se establece después de la Roma pagana y Francia, que más tarde vendría a ser el primer rey del sur espiritual, se convierte al papado. Fue uno de los primeros 7 países europeos que se convirtieron al catolicismo. Y como fue el primero, le dieron títulos. El Papa le dio el título de hijo mayor de la iglesia y el hijo mayor de la iglesia y otros títulos. Entonces, eso hace paralelo con los títulos que le dieron a Ptolomeo Evérgetes. Ahora lo vamos a leer. Según el obispo Newton, este es el relato de Jerónimo, extraído de historiadores antiguos, pero aún existen autores que confirman varios de los mismos detalles. Apiano nos informa que Laodice, tras asesinar a Antíoco y después a Berenice y a su hijo Ptolomeo, hijo de Filadelfo, para vengar esos asesinatos, invadió Siria, mató a Laodice y avanzó hasta Babilonia. De Polibio sabemos que Ptolomeo, apodado Evérgetes, indignado por el cruel trato a su hermana Berenice, marchó con un ejército a Siria y tomó la ciudad de Seleucia, que durante algunos años fue ocupada por guarniciones de los reyes de Egipto. Así entró en la fortaleza del rey del norte. Poliendo afirma que Ptolomeo se adueñó de todo el territorio desde el monte Tauro hasta la India, sin guerra ni batalla, pero se le atribuyó erróneamente al padre en lugar del hijo. Justino afirma que si Ptolomeo no hubiera sido llamado de regreso a Egipto por una sedición interna, habría poseído todo el reino de Seleuco. El rey del sur pasó así al dominio del rey del norte y regresó a su propia tierra, como había predicho el profeta. Y también reinó más años que el rey del norte, pues Seleuco Calínico murió en el exilio al caerse de su caballo, y Ptolomeo de Bérgetes le sobrevivió 4 o 5 años. ¿Dónde está eso registrado? En los libros de Uriah Smith, Daniel y Apocalipsis, en las páginas 250 y 252. Está en el primer tomo, porque ese es comentario acerca de Daniel. Los comentarios acerca de Daniel son el primer tomo de Uriah Smith y el segundo tomo son los comentarios de Apocalipsis. Una característica profética de Roma y por ende del rey del norte. O sea, hay que mirar las características proféticas de ellos, porque las características proféticas son los que quedan para el rey del norte espiritual y el rey del sur espiritual, o sea, para identificarlos en nuestro tiempo. ¿Vale? ¿Sí? ¿Están escuchando? ¿Están ahí? ¿Están escuchándome? Sí, hermanita. O Sí, sea, hermana, lo que pasa es que tenemos el teléfono cerrado. vale, hay que Pues identificar continúa, Sebastián. hay que identificar las características porque ahora como vamos a identificar rey del norte y rey del sur es por las características, los rey del sur y el rey del norte modernos o espirituales, porque estos eran literales. Una característica profética de Roma y por ende del rey del norte es que para establecerse en el trono debían superarse 3 obstáculos geográficos. El primer rey del norte
surgió tras la caída del reino de Alejandro. Fue Seleuco Nicator, quien había servido como general de Ptolomeo, rey del sur, durante un breve periodo entre el 316 y el 312 antes de Cristo. Ahí fue, durante ese lapso, fue general del rey del sur, Seleuco Nicator. El verso 5 aborda este hecho al afirmar, y el rey del sur será fuerte. Y uno de sus príncipes, y ese uno de sus príncipes es Seleuco Nicator, será más fuerte que él. Ptolomeo era el rey del sur. Tenía un general, uno de sus príncipes, destinado a ser más poderoso que él. Y la frase final del verso 5 dice, y tendrá su dominio, y tendrá dominio. Su dominio será un gran dominio. El general de Ptolomeo, Seleuco, se convertiría en el primer rey del norte. Pero para que Seleuco se convirtiera en rey del norte, tendría que separarse del rey del sur y posteriormente conquistar 3 áreas geográficas. Entonces Seleuco Nicator fue el primer rey del norte. Y como es el primer rey del norte, es el alfa del rey del norte, ¿verdad? Y como es el alfa, es el principio, y ese principio tiene que ilustrar el final o predecir el final, ¿ok? Y ese principio tenía que conquistar 3 áreas geográficas, así que el rey del norte final también tiene que conquistar 3 áreas geográficas. Y aquí va a decir cuál fue la primera región que él conquistó. La primera región que conquistó Seleuco fue el este en el año 301 antes de Cristo. El este es el oriente y conquistó esa parte oriental en el año 301 antes de Cristo. Posteriormente conquistó el oeste o el occidente, que había estado en manos del sucesor de Casandro en el año 286 antes de Cristo. O sea, conquistó el occidente que había sido de Casandro, y cuando lo conquistó estaba en manos del sucesor de Casandro. Entonces, conquistó el oriente, el occidente, y luego se apoderó de su tercer territorio en el norte al derrotar a Lisímaco en el año 281 antes de Cristo. Entonces, ahí tenemos 3 áreas que conquistó Seleuco Nicator antes de convertirse en el rey del norte. Esa es su característica del rey del norte, conquistar 3 áreas. Fue el primer rey del norte y conquistó 3 áreas. De ahí en adelante, los otros reyes del norte deben conquistar también 3 áreas. Entonces, el rey del norte se estableció en el trono en el año 281 antes de Cristo. El tratado de paz que se firmó posteriormente con el rey del sur tuvo lugar en el año 252 antes de Cristo. Después se hizo el tratado de la alianza humana con Berenice y eso. Y eso fue en el año 252 antes de Cristo. 6 años después, en el 246 antes de Cristo, Berenice, la princesa del sur, su hijo y todo su séquito fueron ejecutados. El rey del sur capturó entonces al hijo de Laodice, Seleuco Calínico, y lo llevó consigo a Egipto, donde murió al caer de un caballo. El reinado del primer rey del norte duró desde el 281 antes de Cristo hasta el 246 antes de Cristo, lo que equivale a 35 años. Si ustedes le restan a 281, le restan 246, quedan 35. Y esos son los 35 años que nos tipifican
el tiempo en que la Roma papal va a gobernar suprema, que son por un tiempo, tiempos y medio tiempo, o 3 años y medio. Pues son 3,5 para el primer rey del norte, y luego para este rey del norte, la Roma papal, también son 3,5, ¿vale? Sí. ¿Queda entendido ahí? No hay ninguna confusión ahí, porque sabemos que la Roma papal gobernó 1260 años, pero como lo describe en varias formas, en Daniel 7:25 dice, y será entregado en su mano tiempo, tiempos y medio tiempo, 3 años y medio proféticos. ¿Ok? Ajá. O sea, Ahí 1260 años. en 1260, pero en este paralelo se ilustran con 3 años y medio, 3,5. Y el primer rey del norte, 35 años, diezmando lo queda también 3,5. Entonces ahí hacemos el paralelo. Si trazamos una línea y le colocamos 281 arriba sobre otras líneas que se hace sobre esa y al final otra línea sobre la que hicimos, le colocamos 246, en medio de ella le podemos colocar 3,5. Y si hacemos otra línea y le colocamos 538 y luego 1798, que es el tiempo del papado, en la mitad de ella le colocamos 3,5. Ya nosotros vamos a entender de qué se trata eso. ¿Ven? ¿Entendido inteligentemente hasta ahí? Amén. Entonces, ahí dice, que equivale a 35 años. El primer rey del norte, en el capítulo 11, superó 3 obstáculos geográficos para establecerse en el trono. La Roma pagana también superó 3 obstáculos geográficos para establecerse en el trono. Véase Daniel 8:9. Por favor, ¿alguien me lee Daniel 8:9? Daniel 8:9. Sí. Amén, Daniel 8:9. Amén. Adelante, hermana Zoica. De uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur y hacia la tierra hermosa. Eso nada más dice, de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, hacia la tierra hermosa. ¿Y qué dice después? El 10 dice, creció hasta llegar al ejército del cielo y echó por tierra parte del ejército y de las estrellas y las pisoteó. Bueno, dejemos el Daniel 8:9, de que salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur y hacia la tierra hermosa. Vamos a ver la explicación que da Así, ahí. vale. El mío Y dice así, hermano. adelante. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho al sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa. Ese me gusta más porque ahí da los tres. Creció mucho al sur y al oriente y a la Y a tierra la tierra. gloriosa. Está hablando 3 obstáculos. Ahora aquí lo va a explicar. Bueno, pero ahí dice, el primer rey del norte en el capítulo 11 superó 3 obstáculos geográficos para establecerse en el trono. El este, el occidente y, y Egipto. La Roma pagana también superó 3 obstáculos geográficos para establecerse en el trono, que fue el sur, el oriente y la tierra hermosa. La Roma papal superó 3 obstáculos geográficos para establecerse en el trono como rey del norte. Véase Daniel 7:20. Leamos Daniel 7:20, por favor. Amén. Bueno, También quise saber más cerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había subido ante el cual había caído. 3. habían Este caído tres. mismo
Habían caído tres. Este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba con mucha arrogancia y parecía mayor que sus compañeros. Esos tres cuernos que cayeron delante de ese cuerno que salió de ellos fueron los vándalos, los godos y los herulos. Tuvo que vencer esos tres obstáculos la Roma papal para establecerse en el trono. Tres obstáculos geográficos, porque esas eran tribus. Un momentico. Madre dice que ya están de la cámara. Ah, bueno, mi amor. ¿Y qué quieres? Pues es que quiero abrir mi Coca-Cola. Que quiero. Ah, bueno, hermana, no la que me llamó. Me he presentado. Es que la niña tiene leucemia. Dice que va a una de adultos para comer con Coca-Cola. Y no puedo hacer los huevos. Tiene una reunión. Pero un pequeñito de huevo. ¿Qué pasa? No se escucha nada. Ya viene mi madre. Hola, ya estoy acá. ¿Me escuchan? ¿Están ahí oyéndome? Es que tuve
Tuve que hacerle algo, un favor a una niñita. ¿Me oye? Ya le escucho. Perfecto. Entonces, ¿por dónde íbamos? Ay, mis gafas, ¿dónde las dejé? Un momentico. Tiene que ser que las dejé en la cocina. ¿O cómo? Ya estoy con ustedes. ¿Por dónde íbamos, hermanos? ¿Alguien quiere retomar? ¿Quiere retomar por dónde íbamos? Los obstáculos geográficos que venció la Roma papal Exactamente. Ajá. y la Roma papal. La Roma papal superó 3 obstáculos, ya sabemos, eso la hermana Natalia lo sabe y los hermanos también ya lo saben, lo sé, para establecerse en el trono. Las 3 tribus sarranas, los vándalos, los godos y los rulos. La Roma moderna tiene que superar también 3 obstáculos geográficos para establecerse en el trono. ¿Dónde está eso? Daniel 11 40 al 43. Daniel 11 40 al 43. Vamos a darle una leidita a Daniel 11 40 al 43. El que primero lo encuentre lo lee, ¿vale? Daniel 11 desde el 40 al 43. Pero al cabo... Amén, hermanita. Bueno, adelante, hermana Lea. Pero en el tiempo del fin, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él, como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves. Entrará en las tierras, las invadirá y pasará. Vendrá a la tierra hermosa, y muchos caerán, pero estos escaparán de su mano: Edom, Moab y los jefes de Amón. También extenderá su mano a las otras tierras y no escapará el país de Egipto. Se apoderará de los tesoros de oro y plata y todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y Etiopía lo seguirán. Ajá, entonces ahí están los 3 obstáculos. Vamos a verlos, dice. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él. Eso sucedió en Ujú. 1798 cuando le dieron la herida de muerte al papado. Y luego dice, el rey del norte se levantará contra él como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Eso se refiere a la caída de la Unión Soviética, cuando se une Juan Pablo II con Ronald Reagan y cae la Unión Soviética. Entonces está venciendo Rey del Sur. Y luego dice, entrará a la tierra gloriosa. La tierra gloriosa espiritual, ¿quién es? Es Estados Unidos. Estados Unidos. Entra a la tierra gloriosa en el verso 41 cuando salga ley dominical. Estados Unidos. Entonces, ahí podemos decir qué es lo que quién es Edom y Moab y todo eso, pero no me voy a enfocar ahí porque estamos enfocando es que si conquista el rey del sur y luego conquista la tierra gloriosa, que es Ujú. Estados Unidos. Entonces van 2 obstáculos. Y luego dice, extenderá su mano contra las otras tierras y no escapará el país de Egipto. ¿Quién es el país de Egipto al fin del mundo? El mundo. Es el mundo. Entonces, cuando salga ley dominical en el mundo, ha conquistado su último, tercer obstáculo. Y otra vez es el rey del norte, que es el octavo, pero que es de entre los 7, porque resucita como un octavo. Es la Roma moderna. Mm. Y resucitan porque resucitan en alianza. Ellos conquistan, pero hacen como una alianza. El dragón, la bestia y el falso profeta. ¿Correcto? Ajá. Correcto. Entonces ven los 3 obstáculos ahí, ¿cierto? Ven el paralelo.
Entonces leímos ahí Daniel 11 40 al 43. Ahí están descritos en la palabra de Dios. Una vez afianzado en el trono, el primer rey del norte gobernó durante 35 años. Se fue Seleuco Nicator, que gobernó anoten en su mente, gobernó desde los 281 hasta el 246 antes de Cristo, 35 años. Una vez establecido en el trono, la Roma pagana gobernó durante un tiempo que son 360 años. Eso fue Roma pagana. Una vez establecida en el trono, la Roma papal gobernará durante un tiempo, tiempos y medio tiempo. Entre paréntesis está ahí 1260 años. Una vez establecida en el trono, la Roma moderna gobernará durante 40 años, durante 42 meses simbólicos, que es una hora. ¿Qué es? Que el primer rey del norte gobierna 35 años. Esos 35 años que son 3.5 ilustran el último rey del norte, que es la Roma moderna, que va a gobernar 42 meses o 3 años y medio o 3.5 o 1260 años simbólicos, que en realidad es poco tiempo y que es una hora. ¿Alguna pregunta o eso que dije los confundió? Quiero que sean sinceros, porque lo explico nuevamente para que lo entiendan. Mejor, hermanita. Quiero decir que el primer rey del norte gobernó 35 años. Si le sacamos el diezmo a 35 nos da 3.5. 3 años y medio. Pero, Una pero pregunta, antes que siga. ¿Desde qué año dominó Seleuco? desde el 281 hasta el 246. 281 hasta el 246. Recuerda que antes de Cristo los años no sumaban, sino que restaban. Sí. Entonces, 281 menos 246 son 35 años. Si le sacas el diezmo a 35, te da 3.5. Ujú. Pero luego él está ilustrando a la Roma papal, que la Roma papal, como leyó la hermana Sobeida en Daniel 7:25, dice, y serán entregados en su mano tiempo, tiempos y medio tiempo. Tiempo, tiempos y medio tiempo son 3 años y medio proféticos. Ok. Pero como son proféticos y cada año se cuenta de 360 días bíblicos y el principio es un día por año, si usted multiplica 3 años y medio por 260 te da 1260 años. Entonces 1260 años también son 3 años y medio y también son 3.5. ¿Ya, hermana Sobeida? Sí, señora. Sí. Entonces, eso paralela al 3.5 de Seleuco Calínico, primer rey del norte, que son 35, que diezmado da 3.5. Pero eso, el tiempo que reinó la Roma pagana, 360 años, simbólicamente también es un 3.5. Simbólicamente. Y el tiempo que gobierna, bueno, ese de la Roma pagana no tanto. La Roma pagana gobierna por un tiempo, son 360 años. Pero la Roma moderna va a gobernar, dice la palabra de Dios en Apocalipsis 17, que gobernarán por una hora. Y eso es poco tiempo. Pero como después de 1844 el tiempo no será más, todo tiempo es simbólico de los periodos proféticos que se hicieron antes. Entonces, ese tiempo que es por una hora, eso es símbolo de 3.5 o de 1260 o de 42 meses, que en realidad la Roma moderna no va a gobernar 1260 años, ni puede ser que ni 3 años y medio, ni 42 meses,
pero esa hora, que puede ser 1 año, 2 años, porque todo está avanzado, es símbolo de 1260 o de 3.5. Eso Hermana, es símbolo de ese dice tiempo. Antonio, Ese tiempo es símbolo de dice esa Antonio hora. que son 15, dice Antonio que son 15 días proféticos. 1 hora son 15 días proféticos, pero ahí lo describen que no son 15 días proféticos en sí, porque lo que da a entender 1 hora es que es por poco tiempo. Ah, Pero ya. 15 días, Ahora sí pero entiendo. 1 hora sí son 15 días proféticos cuando nosotros, el Señor viene 8 días desde el cielo por nosotros y otros 8 días para regresar allá da 15 días. Y Ya. todo el que no haya guardado el sábado, cuando llegue al séptimo día, para ahí para guardar el sábado antes de entrar a la Jerusalén celestial y todo el mundo va a guardar el sábado ahí. Va a ser en el planeta Júpiter. Sí, pero lo que yo quiero decir esa hora es símbolo de 3.5 y de 1260, es simbólica de esos números. Ya, hermana Sobeida, Amén. ahora sí, ¿lo entendió? Señora, Vale, amén. entonces avanzamos. Gracias, hermano. 1260 años hasta que se consuma la primera indignación. En 1798, la historia de los versos 31 al 36 se repite en los últimos 6 versos del capítulo 11, pero la historia también fue perfectamente tipificada en los versos 5 al 9. O sea, son historias que son ciclos, que se vuelven a repetir. El verso 5 al 9 se repite en el verso 30 al 36 y se repite en los últimos 6 versos, que es el 40, verso 11 40 a Daniel 11 45. ¿Ok? Ah, ok. El establecimiento de Seleuco como el rey del norte en el año 281 antes de Cristo coincide o paralela con el año 538 después de Cristo. Ambos representan la entronización del rey del norte al concluir la conquista de 3 obstáculos geográficos. Ya describimos los obstáculos geográficos. El primer rey conquistó el oriente o el este, el occidente y conquistó Egipto, ¿no? El primer rey. El oriente, occidente y el sur. Y el otro, el 538 a 1798, conquista a las 3 tribus arrianas. Ambos representan la entronización del rey del norte al concluir la conquista de 3 obstáculos geográficos. El periodo del gobierno papal se expresa de varias maneras: 1260 días, 42 meses, tiempos y medio tiempo, un espacio de 3 años y medio, lo que yo les explicaba, ahí ya lo pueden entender. El reinado de Seleuco duró 35 años. Y la décima parte de 35 años equivale a 3 años y medio. Esta décima parte de 35 años también se expresa como 3,5. 3,5 simboliza el periodo del pontificado. El Papa recibió su golpe mortal en 1798, cuando el rey del sur, Napoleón Bonaparte, que significa el hijo afortunado, envió a su general a capturar al Papa. 1 año después, en 1799, el Papa murió en el exilio. Pero cuando Ptolomeo Evergetes va a vengarse de la muerte de su hermana, también se lleva cautivo
al Seleuco Calínico, Nico. y ese Seleuco Calínico muere después de un año de cautividad cayendo de un caballo. Y el Papa Pío VI muere después de 1798, un año después. En 1799 muere en la cautividad. O sea, son acontecimientos que encajan con la primera línea, ¿correcto? Correcto. Ajá, amén, Paralela. amén. Entonces, a capturar el Papa. Un año después, en 1799, el Papa murió en el exilio, al igual que el primer rey del norte, quien también había sido hecho prisionero por el rey del sur, Seleuco Calínico, murió al caerse de un caballo mientras estaba cautivo en Egipto, un año después. El Papa fue quien cabalgó sobre la bestia. O sea, eso está ilustrando que el otro que muere al caerse del caballo también está cabalgando sobre un caballo. Es otra cosa, otro hecho que paralela. La bestia Paralela. representa el sistema político que el Papa empleó para llevar a cabo sus obras satánicas. Esta Mm, bestia fue abatida en 1798 y el Papa que la había montado y gobernado murió un año después. Seleuco Calínico, al caerse de un caballo, la bestia que montaba. El cautiverio del papado en 1798 y 1799 quedó perfectamente representado por el cautiverio del primer rey del norte. ¿Correcto? ¿Están de acuerdo? amén. Amén. Paralela. Paralela todo. Paralela todo, todo. ¿Y quién haría eso? Porque eso no es casualidad. ¿O tú crees que eso puede ser casualidad, Sobeida? No, no, El Dios señora. Son Altísimo. cosas divinas. Son cosas divinas. Son cosas divinas y el Señor lo hace para que nosotros digamos, este es el verdadero camino. Esta Amén. profecía es la que nos dice que estamos en el verdadero camino del cual no nos debemos de separar por nada del mundo. Amén. Lo que Porque provocó, estamos en, porque estamos en una verdad presente de apuño. ajá, en un mensaje especial, no hay otro como este. Lo que provocó la ira del rey del sur sobre el rey del norte fue un tratado de paz roto. ¿Cuál fue el tratado de paz roto? Cuando le dieron la hija y la mataron y todo eso. Se rompió ese tratado de paz, representado por el abandono de Berenice, la novia del sur, y su posterior muerte a manos de Laodice. Cuando Napoleón Bonaparte de Francia le dio la herida al papado, también fue porque se rompió un tratado. Ese fue el Tratado de Tolentino. Ajá, Entonces, también paralela que es por tratados y alianzas rotas. Napoleón había firmado un tratado de paz entre Francia revolucionaria y los estados pontificios en 1797. El tratado recibió el nombre de la ciudad de Tolentino en Ancona, Italia, donde se firmó. Terminó oficialmente en febrero de 1798, ahí lo rompieron, cuando Francia toma al Papa cautivo. La razón por la que se anuló el tratado fue el esfuerzo de Francia por extender su revolución. El general Dupont de Napoleón era un general de Napoleón, Dupont o Dupont, no sé cómo será su pronunciación correcta. El general Dupont de Napoleón se encontraba en Roma en 1797 como parte de la fuerza expedicionaria francesa enviada por el Directorio, el gobierno que gobernaba Francia en aquel entonces. El propósito de la expedición francesa a Italia, que incluía la presencia del general Dupont en Roma, era apoyar a la República Romana, un efímero estado satélite establecido por las fuerzas revolucionarias francesas en la península italiana. Durante este periodo, los franceses participaron activamente en el apoyo a los movimientos revolucionarios y en la
difusión de ideales revolucionarios por toda Europa. En Italia buscaban derrocar las monarquías y establecer repúblicas inspiradas en la República Francesa. En el socialismo. Sí, sí, ahí hay guerras entre izquierda y derecha, entre el rey del norte y el rey del sur. La presencia y las acciones de Dupont en Roma provocaron la oposición de facciones conservadoras, incluidos partidarios de los estados pontificios y aristócratas locales. En diciembre de 1797, durante un enfrentamiento entre tropas francesas y partidarios de los estados pontificios, el general Dupont fue asesinado. Entonces, mire, aquí se rompe un tratado y hay muerte. En el de Laodice y Berenice y También hay Antíoco, muerte. Antíoco Calínico y Ptolomeo Bérgetes, también hay ruptura de tratado y muerte. ¿Paralela? No, no Muerte. paralela. Paralela. Sí, El sí. general Dupont fue asesinado y así se estableció el pretexto para que Napoleón enviara al general Berthier a capturar al Papa el año siguiente. Dios. Un tratado de paz roto ante el rey del sur y el rey del norte y asesinato. Todo casa Ajá. perfectamente. Por eso es que el Señor dice reglón tras reglón y línea sobre línea. Por eso es el sueño que tuvo Elena de White, que iban por un camino que subía la cuesta y era estrecho, cada vez se hacía más estrecho, hasta, Y no hasta veía y no veían a los hasta el punto adultos. que ya no tenían en dónde poner los pies, ya no habían dónde poner los pies y abajo lo que había era un abismo donde se oían blasfemias, diversiones mundanas, gritos, lamentos y ellos no querían caer a ese abismo y ya no había dónde poner los pies cuando vieron que le lanzaban unas cuerdas de arriba y se aferraron a las cuerdas y se lanzaron sobre el abismo hasta caer allá después del abismo que había una tierra preciosa de pastos verdes y tranquila. Las cuerdas son las líneas, línea sobre línea. Estas son las cuerdas a las que nos tenemos que aferrar y agarrarnos duros de Amén. esas para lanzarnos sobre este abismo de este mundo de Van a la verdad, interpretaciones falsas y caer allá a esa, a la porque el camino es estrecho y angosto, pero cuando nos agarramos de las cuerdas, ya cuando no haya más espacio y nos lanzamos al otro lado, su amplitud será sin límites. Me Es el gusta esa triunfo, descripción. es el triunfo. Sí, porque estamos en la verdad y cuando uno se siente en la verdad se siente bien, siente Ujú. gozo. Sí, hay Amén. que agarrarse duro de estas cuerdas. Este hecho proporcionó la motivación en ambas versiones históricas para que el rey del norte fuera hecho prisionero por el rey del sur. El verso 8 dice, también llevarán cautivos a Egipto a sus dioses con sus príncipes, con sus preciosos vasos de plata y oro. Cuando Ptolomeo regresó a Egipto en cumplimiento de este verso, los egipcios le otorgaron el título de Evérgetes, el benefactor, como reconocimiento a su labor de devolverle sus ídolos y artefactos que les había arrebatado el rey del norte el rey del norte. Y ahí tenemos un punto seguido. Y luego dice, en 1798, o sea, el paralelo de lo que acabo de leer, tuvo lugar el saqueo de Roma por los franceses. O sea, cuando le dieron la herida al rey, al Papa Pío VI y lo llevaron al exilio, también saquearon Roma. Los historiadores registran que en un solo día se vieron 500 vehículos tirados por caballos bajo una fuerte guardia militar saliendo de la ciudad. La procesión incluía una inmensa cantidad de esculturas antiguas y pinturas renacentistas que Francia se estaba apropiando de acuerdo con el Tratado de Paz de Tolentino.
que había sido incumplido. Entre esas obras de arte se encontraba el grupo de Laoconte, el Apolo de Belvedere, el Galata moribundo, Cupido y Psique, Ariadna en Naxos, la Venus de los Médice, y las colosales figuras del Tíber y el Nilo, tapices y pinturas de Rafael, entre ellas la Transfiguración, la Madonna de Foligno, la Madonna de la Sedia, la Santa Conversación de Tiziano y muchas otras obras. No fue hasta varios años después que estos tesoros robados se exhibieron en el Museo Napoleónico de Louvre, inaugurado en 1807. Dado que Ptolomeo fue célebre por devolver los tesoros egipcios, los tesoros traídos de Roma se colocaron en la sección del museo que llevaba el nombre de Napoleón. Paralela también esa parte. Los versos 5 al 9 guardan un paralelismo perfecto en la historia que comienza en el año 538 y termina en el 1798 y 1799. Coinciden con los versos 31 al 36 representados en los últimos 6 versos del capítulo que describe el fortalecimiento final de Roma moderna al superar 3 obstáculos y finalmente llegar a su fin sin ayuda. Llegará a su fin sin nadie quien la ayude. Es la Roma moderna, que supera los obstáculos que leímos del verso 40 al 43. El verso 10, por su parte, aborda la historia de 1989. ¿Qué dice el verso 10? Pero sus hijos se alborotarán y reunirán una multitud de grandes ejércitos, y uno sin duda vendrá, arrasará y pasará. Entonces regresará y se alborotará hasta la fortaleza. Daniel 11:10. Ese habla de 2 hijos de los del rey del norte, los Seleucos. A uno lo mataron porque era muy débil y pusieron al más fuerte. Y él entró allá en el rey del sur y dominó. Pero esos 2 hijos del rey del norte, de los Antíocos, los Seleucos y Antíocos, esos prefiguran en el tiempo del fin de nosotros, en 1989, prefiguran a Ronald Reagan y a George Bush, porque ellos fueron presidentes para 1989, porque en ese año había elecciones. Entonces Ronald Reagan era el presidente saliente y George Bush fue elegido en noviembre. Allá las elecciones en Estados Unidos se hacen en noviembre y solo vienen a tomar posesión del trono el 20 de enero. Entonces estaba el presidente Ronald Reagan saliente y el presidente electo George Bush. Entonces, esos 2 están prefigurando los 2 hijos del rey del norte. ¿Ok, hermanos? Ok, hermano. Ajá. Entonces vamos a ver cómo lo dice acá. El cumplimiento histórico del verso 10 tipifica 1989, cuando el papado, en alianza secreta con Ronald Reagan, desbordó y atravesó la Unión Soviética, dejando solo su fortaleza. Ya sabemos que esa alianza le llegó hasta el cuello, Mm, pero dejó la cabeza, que era Rusia, ¿verdad? Sí. así es. Al disolverse la Unión Soviética tras la perestroika y al tiempo del fin, el rey del sur lo atacará y el rey del norte vendrá contra él como un torbellino, con carros, jinetes y muchas naves, y entrará en los países y los inundará y los arrastrará
los arrasará. Eso es Daniel 11:40. Daniel 11:40, tanto en 1798, cuando el tiempo del fin, el rey del sur ataca, eso es 1798. Pero luego el rey del norte en revancha, que es Ronald Reagan con el papado, le regresa el ataque al rey del sur, al rey del sur, al rey del sur que no es Francia, sino que es la Unión Soviética, y lo vence, ¿verdad? Y la Unión Soviética cae en 1989. Entonces, esos dos sucesos, 1798 y 1989, son el verso 40 de Daniel 11. ¿Vale, hermanos? Es la parte A y la Vale. parte B de Daniel 11. Ujú. Ajá. ¿Todo claro, hermana Sobeida y hermano? No sé si está el hermano Castro con nosotros. Estoy solita todavía. Sí, Está señora. solita, él estaba en el hospital, pero sí está claro, bueno. Sí, señora. La Sí, historia dice. del verso 10 representa una represalia contra la conquista del rey del norte por parte del rey del sur en el año 246 antes de Cristo. Ese es el primer rey del norte, Seleuco Calínico, y representa una represalia contra la conquista del rey del norte, y Ptolomeo Evérgetes. Ahí está hablando de eso. No. Pero eso simboliza una represalia contra la conquista del rey del norte por parte del rey del sur en 1798, cuando le dieron la herida de muerte al papado. Y ese verso 40 se cumplió con el colapso de la Unión Soviética, cuando entonces el rey del norte se une con Estados Unidos y va en venganza del rey del sur y cae la Unión Soviética en el momento del fin en 1989. El verso comenzó con el momento del fin en 1798. Las primeras palabras del verso 40 son 1798, cuando le dan la herida al papado, y la siguiente, donde dice que reunirá una gran multitud con carros y gente de a caballo, es 1989, cuando se une con Ronald Reagan y le aplican la Guerra Fría a la Unión Soviética y cae en 1989. Entonces dice, el versículo 40 se cumplió con el colapso de la Unión Soviética en el momento del fin 1989. Y el verso comenzó con el momento del fin 1798, cuando el rey del sur, la Francia atea, asestó la herida mortal al rey del norte, el poder papal. El momento del fin en 1798 está representado en el versículo 40 por la frase y en el momento y en el tiempo del fin el rey del sur lo atacará. Tiene punto. Los dos puntos que separan la última parte del verso marcan el tiempo del fin de 1989 y el rey del norte vendrá contra él como un torbellino con carros y con jinetes y con muchas naves y entrará en los países, los inundará y los arrasará. Eso es entonces verso 40. Ahí se está terminando el artículo y dice, continuaremos este artículo en el próximo. Esa es la página 6 de 7 páginas, pero acá en la parte final dice, a cada nación que da él una cita en el libro de la educación por Elena White en la página 177 y 184. Y la cita dice, a cada nación que ha aparecido en el escenario de la acción se le ha permitido ocupar su lugar en la tierra para que se viera si cumpliría el propósito del vigilante y el santo, si iban a cumplir los propósitos de Dios o no. Las dejaron gobernar para ver si iban a cumplir el propósito de Dios o no. La profecía ha trazado el auge y la caída de los grandes imperios del mundo.
Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, con cada uno de ellos como con naciones de menor poder. La historia se repitió. Cada uno tuvo su periodo de prueba. Cada uno fracasó. La historia se repitió, hizo ciclo que se volvió a repetir. Cada uno tuvo su periodo de prueba, cada uno fracasó, su gloria se desvaneció, su poder se perdió y su lugar fue ocupado por otro. Del auge y la caída de las naciones, tal como se expone claramente en las sagradas escrituras, deben aprender cuán inútil es la mera gloria externa y mundana, cuán efímera, cuán transitoria, cuán inútil. Esas naciones como Babilonia, como dije anteriormente, que parecía que eran intocables, que no caerían, desapareció su poder, su gloria, y así con todas las otras, con todo su poder y magnificencia, semejante a lo que nuestro mundo jamás ha visto. Y un poder y una magnificencia que para la gente de aquel tiempo parecían tan estables y perdurables. ¿Cuánto ha desaparecido por completo? Ha perecido como la flor de la hierba. Así perece todo aquello que no tiene a Dios como fundamento. Solo lo que está ligado a su propósito y expresa su carácter puede perdurar. Sus principios son sus principios son lo único firme que nuestro mundo conoce. Sus cuerdas es las únicas que nos debemos aferrar para lanzarnos sobre este abismo efímero y peligroso y no caer en él. Amén, hermanos. Amén. ¿Tienen alguna pregunta? Porque aquí ya terminamos Amén. con el estudio. Amén, amén, amén. Estamos Esta, muy buenos. esta vez lo leímos completo, gracias a Dios. Aunque aquí tiene página 7, la historia oculta del verso 40, pero este es otro. El que acabamos de leer tenía 7. Aquí tiene la historia oculta del verso 40, pues son esas repeticiones que antes que no se habían visto. Pero estas siete, de todas maneras yo le mando les mando esas notas Sí, y, hermano. y les mando el video y, Amén, Amén. hermanita. y hagan las físicas y estudienlas y escuchen el video y pónganse muy, muy, muy cerca de Dios porque los acontecimientos ya están por terminar. Bendito Dios. Y Amén. oremos mucho y echemos todo simbólicamente en un plato. Señor, a ti te encomiendo. Quítame este pecado. Quítame este. Y echemos la basurita en el plato. Y oremos y pidámosle a Dios con misericordia que nos transforme y nos bendiga. Que seamos dignos de ser o levantados de la tumba o transformados en un abrir y cerrar de ojos e irnos con Él ahora cuando venga por segunda vez. Amén. Amén. Así sea. Vamos a orar. Bondadoso Padre en los cielos, te damos gracias por este otro sábado que nos has reunido, por este estudio, Señor, y gracias te doy yo porque te pedí que no diga nada. A veces estamos predicando y resultamos diciendo lo contrario de lo que habíamos querido decir, que es tu propósito. Porque se equivoca uno, porque somos seres humanos y no sé, nos confundimos, no sé qué pasa, pero te pedí en el nombre de Jesús que no permitas que eso suceda. Creo que en este no sucedió y que así te doy las gracias y que sigas dirigiéndonos y que no dejes
que el enemigo se apodere de nuestros miembros para hacernos hacer lo que él quiere, sino que usted con tu Santo Espíritu en nosotros y sus 7 caracteres nos dirijas en sabiduría, en inteligencia, en espíritu de Jehová, sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor de usted para obedecer tus mandamientos, que nos des la fuerza del segundo toro de 7 años, como le mandaste a Gedeón, que cogiera el toro del padre de 7 años y destruyera el altar de Baal de la ciudad y cortara las imágenes de acera. Así danos a nosotros la fuerza del segundo toro de 7 años para cortar los altares de Baal de nuestras vidas y para destruir los altares de Baal de nuestras vidas y cortar las imágenes de acera y ser obedientes a ti y a este mensaje tan perfecto que nos diste desde el principio, que tiene tu cualidad, el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin, que nos dijo, con lo que nos reveló al principio, nos predijo el fin. Y que estamos seguros, son las cuerdas que nos han lanzado, danos fuerzas para aferrarnos de ellas y lanzarnos al otro lado. Y todo te lo pedimos, que nos hagas estas bendiciones a nosotros y a nuestros hijos y a tu pueblo en toda la ancha faz de la tierra. Y te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. 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 Feliz sábado, hermanos. Feliz De sábado, tarde hermanita, de allá. tarde. Feliz semana ya para su merced. Pues aquí Y feliz todavía sábado no es para feliz todos. semana porque aunque ya son las 6 acá, Todavía está de día.